Mis hermanos, Dios promete sanar la rebelión de su pueblo. Dios promete hacernos fructificar otra vez. Así como fuimos salvos por gracia, nosotros también seremos recobrados por gracia. Yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia. Yo los haré fructificar otra vez. Y lo que quiero que veamos en este último estudio sobre la decadencia espiritual que hemos venido llevando ya desde hace varias semanas, son los remedios que debe emplear un cristiano cuando está atravesando por un período de declinación. Y el primero de todos los remedios es este: ocúpate en conocer el verdadero estado de tu alma delante de Dios. No delante de la iglesia, no delante de tus amigos, no delante de los pastores. Ocúpate, mi hermano, en conocer cuál es el verdadero estado de tu alma delante de Dios. Si nosotros vamos a recobrarnos de una enfermedad física, es necesario que sepamos primero que tenemos un problema físico. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Yo no voy a hacer el esfuerzo de recobrarme de un estado de decadencia si primero no soy hecho consciente de que estoy en esa condición. Por eso es que los cristianos cada cierto tiempo deben someterse a un autoexamen. Deben venir delante del Señor con esa actitud que tuvo el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Evidentemente, el salmista no cree que Dios desconoce cuál era su condición. Dios sabe cómo está nuestro corazón. Él pesa los corazones, pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Examíname, oh Dios. Eso es algo que cuando menos debemos hacer cada vez que vamos a participar de la cena del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 11:28, pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Cuál es la meta de este autoexamen? No es quedarnos lamentando lo mal que estamos. Y eso es alguna nota que debo traer de mucho cuidado. Hermanos, lo que la Biblia nos alienta a hacer no es a ser introspectivos. La persona introspectiva está todo el tiempo poniendo sus acciones, sus motivaciones, sus pensamientos en un microscopio. Y las personas que son introspectivas tienden a deprimirse, tienden a decaer. El autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo en arrepentimiento para recibir de Él perdón y recuperación. ¿Y cómo podemos llevar a cabo este proceso de autoexamen? De la misma manera como los doctores llevan a cabo una evaluación médica. ¿Qué hacen los médicos cuando tú llegas a su consulta por primera vez? Ellos no te mandan a hacer radiografía, tomografía y un montón de cosas. Ellos primero te hacen preguntas. ¿Estás durmiendo bien? ¿Has sentido mareos últimamente? ¿Te está doliendo la cabeza? ¿Tienes apetito? Hay una serie de preguntas que los médicos hacen para poder diagnosticar cuál es la condición del paciente. Bueno, mis amados hermanos, si nosotros queremos hacer un autoexamen, debemos hacerlo a través de preguntas. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, en el primer punto, que es el más extenso de todos, es un cuestionario que aparece en un libro escrito por Donald Whitney, que precisamente se titula 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual. 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual. Yo voy a detenerme en algunas de esas preguntas, no en todas, y voy a traer aquí y allá algunas aplicaciones prácticas en el mismo momento en que estemos considerando cada uno de estos temas. Primera pregunta: ¿sientes todavía sed por Dios? Primera pregunta: ¿sientes todavía sed por Dios? Vayan conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Juan nos narra el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con una mujer de Samaria. Dice en el capítulo 4 que Cristo llega al pozo de Jacob, la mujer samaritana llega junto con él y Cristo le pide de beber. Ella se sorprende porque los judíos y los samaritanos eran enemigos entre sí. Y Cristo le dijo: créeme, mujer, que si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría a beber agua viva. Ella dice: ¿cómo? Pero yo no veo qué cántaro tienes tú para sacar el agua, pero si eso es así, dame de esa agua. Dice el Señor
En el versículo 13, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es importante notar en este pasaje que Cristo no promete a la mujer samaritana destruirle la sed. Repito, Cristo no promete a la mujer samaritana destruirle la sed. Lo que Él promete es proveerle un manantial inagotable para saciarla. ¿Qué pasaría si Cristo destruyera nuestra sed espiritual? Que nunca más sentiríamos nuestra necesidad de Dios. Nunca más sentiríamos nuestra necesidad de Cristo. Y como bien ha dicho alguien, Cristo no quiere santos autosatisfechos. Cristo no quiere santos autosatisfechos. Lo que Cristo le promete a la mujer samaritana y a todos nosotros es que si bebemos del agua que Él ofrece, tendremos un manantial inagotable donde podremos saciar nuestra sed continuamente. John Piper dice al respecto: un manantial satisface la sed, no removiendo la necesidad que tienes de agua, sino estando allí para proveerte agua cada vez que estás sediento, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, hay ocasiones en que los creyentes nos sentimos más que sedientos. Hay ocasiones en que los creyentes tenemos el alma reseca. Tenemos el alma agrietada de aridez. Y aunque eso puede ocurrir por muchas razones, es posible, mis amados hermanos, que el problema sea que estemos bebiendo demasiado de la fuente equivocada. De la fuente equivocada de este mundo. Y por supuesto, cuando un creyente está bebiendo demasiado de la fuente de este mundo, al mismo tiempo va a beber cada vez menos del manantial de Dios. Cada vez menos. Yo supongo que todos aquí saben por experiencia que no todo lo que se bebe calma la sed. No todo lo que se bebe calma la sed. De hecho, hay líquidos que más bien la incrementan. ¿O no es así? Bueno, pues lo mismo ocurre cuando el creyente se detiene demasiado en las cosas de este mundo. Cuando el creyente descuida su comunión con Dios. Tarde o temprano sentirá como su alma se agrieta y se reseca. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Escuchen la advertencia, la amonestación que Dios le da a su pueblo. Versículo 12. Pero vamos a ver desde el versículo 11 para tomar el contexto. Dice Dios: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí el problema. Y yo te pregunto, mi hermano amado, mi amada hermana, ¿es ese tu caso? ¿Te has estado dejando seducir por las cisternas rotas de este mundo que no retienen agua, el dinero, el placer, el entretenimiento? ¿Has descuidado tú ir a beber agua en la fuente de agua viva que es nuestro Señor? Entonces no te extrañes de que tienes el alma seca. No puede ser de otro modo, porque el que bebiere del agua que el mundo ofrece volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Ahora hay otro tipo de sed que Donald Whitney llama la sed del alma satisfecha. La sed del alma satisfecha. Yo sé que eso puede sonar paradójico de primera impresión, pero lo cierto es, mis amados hermanos, que el alma satisfecha en Dios siente continuamente sed de Dios. El alma satisfecha en Dios siente continuamente sed de Dios, precisamente por haber sido satisfecha. Dice el salmista en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él.
Aquel que ha gustado y experimentado la bondad de Dios en su vida, quiere más. Quiere más. Eso fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Noten lo que dice el versículo 7. Luego de haber mencionado una lista de cosas muy valiosas para él en el pasado, y cada cual aquí puede hacer su propia lista. ¿Cuáles eran las cosas que eran importantes para ti cuando tú no conocías a Cristo? Dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso que Pablo atesoraba en el pasado, todo aquello que lo hacía levantarse cada mañana con ánimo para vivir, porque esa era su motivación. Ahora de repente Pablo, que ha conocido a Cristo, dice, cuando yo comparo todas esas cosas que antes satisfacían mi vida y las comparo con el conocimiento de Cristo Jesús, esto viene a ser basura. Basura. Versículo 10 dice, yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, ya yo conocí a Cristo, lo conocí hace 30 años, he estado por 30 años caminando a su lado, pero no me siento totalmente satisfecho. No me siento totalmente satisfecho. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Cristo. Esa es la sed del alma satisfecha. Mi amado hermano, ¿cómo está tu sed de Dios en este momento? ¿Qué tanto anhelas a Dios? ¿Qué tanto anhelas a Cristo? Ese es un buen indicativo para conocer cuál es el estado de salud de tu alma en este momento. Segunda pregunta. ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Yo sé que aquí hay varios médicos. Y una de las cosas que ellos saben es que de las primeras evidencias que da un paciente de que tiene un problema de salud es la falta prolongada de apetito. Es una de las primeras evidencias de que algo no está caminando bien. ¿Saben por qué? Porque Dios colocó en el centro de nuestro cerebro ciertos mecanismos que se activan cuando nosotros tenemos la necesidad de cubrir los requerimientos energéticos de nuestros cuerpos. Hay una cosa allí en el cerebro, una estructura que se activa. Esto es lo que se denomina como el centro del apetito. Y sus componentes son el centro del hambre y el centro de la saciedad. Alguien lo explica de esta manera. Cuando el centro del hambre se estimula, aparece la sensación de apetito. Pero si por el contrario, el estímulo llega al centro de la saciedad, el deseo de comer se detiene. Se come, tiene hambre y de repente ya se sació, ya no siente más hambre. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona necesita comer y no tiene apetito? Cuando esa persona necesita los requerimientos energéticos que su cuerpo ha perdido, pero no tiene apetito, que puede estar indicando que algo no está funcionando bien en su organismo, algo no está bien. Bueno, mis amados hermanos, eso mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Si hay algo que el creyente necesita continuamente, es alimentarse de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o ya que habéis gustado la benignidad del Señor, debería ser la traducción. Ahora, debo aclarar, hermanos, que en ese texto Pedro no está diciendo que los creyentes recién nacidos, es decir, los nuevos creyentes, deben alimentarse de la palabra de Dios. No, eso no es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es que los creyentes, no importa cuánto tiempo tengan en el Evangelio, siempre deben desear esa leche espiritual, como el niño recién nacido necesita la leche materna.
Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Como dice un comentarista, los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida dependiera de su próximo alimento. Por eso gritan. Ellos necesitan comer, ellos necesitan la leche materna. Ahora, noten también que ese deseo del que Pedro está hablando aquí no tiene como meta simplemente que conozcamos el contenido de las Escrituras. La razón por la que debemos alimentarnos de la palabra de Dios es que crezcamos en salvación. Y es obvio que ese crecimiento se evidenciará en una vida transformada que será cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta de este cuestionario no es si estás leyendo la Biblia regularmente. Eso no fue lo que yo pregunté, o lo que Donald Whitney pregunta. La pregunta es si estás siendo cada vez más gobernado por la palabra de Dios. Esa es la pregunta. Mi hermano, déjame sacar otras preguntas de esta pregunta. ¿Qué tan frecuentemente tú te encuentras a ti mismo cuestionando lo que dice la Biblia respecto a ciertas áreas específicas de tu vida? ¿Qué tan frecuentemente tú te descubres a ti mismo diciendo, ¿qué dice Dios acerca de esto? Otra pregunta. ¿Consultas con hermanos más maduros que tú cuando tú no estás seguro del curso de acción a seguir? Cuando no sabes si es o no es la voluntad de Dios, o tú eres el tipo de creyente que difícilmente busca consejo. Porque un creyente que difícilmente busca consejo no lo hace porque se las sabe todas, sino por dos razones básicamente: por orgullo y porque no le interesa hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer, ese es mi curso de acción, y aunque yo no esté seguro de si esa es la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Hay personas que no buscan consejos, sino opiniones que fortalezcan su deseo. Ellos saben a dónde ir. Ellos no van a ir a estas personas que les van a decir lo que ellos no quieren oír, porque ellos no quieren el consejo bíblico, ellos quieren apoyo. Mi hermano, ¿qué tan frecuentemente buscas consejos de personas más maduras que tú cuando tú no sabes si un curso de acción eso no es la voluntad de Dios? ¿Qué tanto procuras conocer esa voluntad de Dios revelada en su palabra para obedecerla? Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que luego de haber estado en la iglesia y haber escuchado la predicación de la palabra de Dios, has cambiado aspectos concretos de tu vida? Trata de recordar, porque si no lo recuerdas, es posible que hace mucho tiempo que estás viniendo a la iglesia, estás escuchando la palabra, te está entrando por un oído y saliendo por el otro. ¿Cuándo fue la última vez que estando allí sentado en tu asiento, oíste la predicación de la palabra de Dios y eso te llevó a un cambio en tu vida? Eso produjo un cambio en tu curso de acción, incluso produjo un cambio en tus creencias. Pero yo creía que esto era así. Pero ahora me han mostrado por la Biblia que esto es asá. ¿Cuándo fue la última vez? Mi hermano, ¿puedes tú identificarte con el salmista en las expresiones que él usa sobre la palabra de Dios en el Salmo 119? Vamos allí un momento. Salmo 119. Como todos ustedes saben, o la mayoría, este es un salmo que habla de la palabra de Dios. En los 176 versículos que tiene este salmo, en 173 se menciona la Biblia de una manera o de otra. Y escuchen cómo el salmista apreciaba la Biblia. Versículo 44, perdón. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuál es la visión, la perspectiva que muchas personas tienen de la ley de Dios? Que la ley es una camisa de fuerza. Eso es una visión diabólica y pagana de los mandamientos divinos. Y yo no estoy diciendo esta palabra por chocarlos. Es que ese pensamiento viene del infierno. La ley de Dios conduce a la libertad. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Niños, déjenme contarles una historia muy ilustrativa
que ya he usado otras veces. No es que estoy sufriendo de Alzheimer, es que no estoy encontrando ilustraciones mejores. Una vez había un trencito que iba corriendo a través de sus rieles perfectamente bien. Pero un día el trencito vio los animales que estaban en el bosque brincando y saltando libremente. Así que el trencito pensó: yo no quiero seguir en este riel, en la próxima vuelta me apeo. Así que el trencito, cuando estaba llegando a la próxima vuelta, aceleró, dio un salto y salió del riel. Y por supuesto fue feliz como los animales del bosque, saltando de rama en rama. ¡No! Se quedó atascado, porque el tren fue diseñado para correr en el carril. Nosotros fuimos diseñados por Dios para hacer su voluntad. Cuando decidimos salirnos de ese riel, no nos hacemos más libres, nos esclavizamos. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Y hoy día hay muchos creyentes, aún creyentes, que quieren liberarse de la ley de Dios. Andaré en libertad, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y me alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro puro. Y más que el oro muy puro, dice él. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, pero tu ley amo. ¿Es ese tu sentir, amado mío, amado hermano? Bueno, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. No, eso no era en el Antiguo Testamento. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. El creyente que tiene una vida espiritual saludable no se caracteriza por llevar una vida de obediencia perfecta. No, eso solamente puede hacerlo Cristo. O pudo hacerlo Cristo mientras estuvo aquí. Eso es imposible de este lado del cielo. Pero el creyente que está creciendo en su vida espiritual lo manifiesta por un anhelo creciente de conformarse cada vez más a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Yo decía ayer a los pastores en la capacitación, los impíos pecan y los creyentes también. Pero hay dos diferencias básicas. La primera es que los incrédulos practican el pecado, los creyentes pecan. Hay una diferencia entre practicar un pecado y pecar. De hecho, déjenme decirles algo a los incrédulos que están aquí en esta mañana. Cada respiración de un incrédulo es un pecado. Cada vez que tú respiras, pecas. Porque Dios sostiene tu vida para que tú vivas para su gloria, pero tú no estás respirando para Él. Así que la vida del incrédulo es un continuo pecado. La del creyente no. El creyente peca, pero no practica el pecado. La segunda diferencia entre el creyente y el incrédulo es que están peleando contra su enemigo desde dos terrenos distintos. El incrédulo está en el terreno del pecado luchando contra Dios. ¿Y por qué Dios es tan malo y tan cruel que me prohíbe todo lo que a mí me gusta? Ese es el pensamiento del impío. El creyente está en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Y aun cuando peca, se avergüenza de haber hecho lo malo. Es una diferencia total. El creyente que está bien espiritualmente desea conformar su vida cada vez más a la voluntad revelada de Dios. Hablando en un sentido práctico, dice Donald Whitney, te das cuenta de que la palabra de Dios está teniendo una influencia creciente sobre ti cuando puedes señalar un creciente número de creencias y acciones que han sido cambiadas en tu vida debido a la obra de textos específicos de la Biblia. Tú puedes señalar acciones, creencias que la palabra de Dios transformó en tu vida. ¿Qué hacer si tú descubres que tu deseo por la Biblia ha menguado?
Y con esa falta de apetito por la Biblia, también ha menguado la influencia de la Biblia sobre ti. Te voy a dar un consejo extraño, un consejo que parece un círculo vicioso. ¿Quieres volver a tener apetito por la Biblia? Date un banquete regular de Biblia. ¿Quieres tener otra vez apetito por la Biblia? Date un banquete regular de Biblia. Dice Donald Whitney, nada puede hacerte más hambriento por la Biblia que la Biblia misma. ¿Por qué algunas personas se aburren leyendo la Biblia si la Biblia es un libro fascinante? Porque la están leyendo superficialmente o no la están leyendo. Miren, cuando uno va a las Escrituras, y otra vez, este es un ejemplo que yo he puesto otras veces, es como un niño o un joven que tú lo llevas por primera vez a la playa. Yo nací en San Juan de la Maguana. Como ustedes saben, en San Juan no hay playa. Y es una sensación extraordinaria cuando uno ve el mar por primera vez. Pero resulta que a este individuo lo llevan a la playa, ve el mar por primera vez y él está maravillado. Pero ya la 25ª vez que visita el mismo lugar, dice, bueno, pero ya yo lo vi. Ya yo lo vi. Entonces la persona le dice, espérate, ven, es que tú has visto solamente la superficie. Ponte ahora esta escafandra y métete abajo del agua. La persona se mete abajo del agua y descubre un mundo que él no había visto. Y dice, wow, pero esto es fascinante. Después que ya tuviste la playa por abajo, ahora el tipo te dice, espérate, no. Ahora ponte un tanque de oxígeno. Yo te voy a llevar 1 kilómetro más adentro para que tú veas maravillas de verdad. Hermanos, en la misma medida en que nosotros nos sumergimos en las aguas de la Biblia, cada vez más, cada uno conforme a la capacidad que Dios le dio, uno va viendo las conexiones de las Escrituras y uno va sorprendiéndose de la Biblia, porque la Biblia es un libro fantástico. ¿Quieres volver a tener apetito por la Biblia? Come Biblia. Come Biblia. El apetito te volverá. Tercera pregunta. ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? Decía Martín Lutero, mientras más ama una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Mientras más ama una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. El amor. ¿De dónde aprendió el apóstol Juan que el amor era tan importante? Lo aprendió de su Señor, de Jesucristo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Y vamos a través del Nuevo Testamento y vamos viendo estas exhortaciones una y otra vez. Amaos unos a otros con amor fraternal. Romanos 12:10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16:14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5:2. Y así pudiera seguir texto tras texto tras textos. La salud espiritual de un creyente se manifiesta a través de una medida creciente de amor hacia otro, hacia otros. Y nosotros pudiéramos estar creciendo en otras áreas, en el conocimiento, en la fe, hasta en el altruismo. Pablo dice, si no tienes amor, de nada te sirve. Si tuvieres toda la fe de tal manera que pudieres pedir a un monte que se desarraigue y se mueva para otro lado y no tienes amor, de nada sirve. Si tuvieres toda la ciencia, todo el conocimiento, eres un genio y no tienes amor, de nada te sirve. Si entregares todos tus bienes a los pobres y hasta tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada te sirve. El amor
El amor, mis hermanos, el amor es central en la vida cristiana. ¿Saben lo que ocurre cuando un creyente está decayendo espiritualmente? Deja de amar. ¿Y saben lo que ocurre cuando un creyente deja de amar? Deja de parecerse a Jesucristo. Deja de parecerse a Jesucristo. Y comienza a cultivar hierbas malas en su jardín. El amor es sufrido. Es decir, el amor tiene aguante. Una persona que no ama no aguanta mucho. El amor es benigno, no solamente aguanta insultos, injurias, sino que le hace bien al que le hace mal. Es benigno. El amor no es celoso, el amor no tiene envidia, el amor no es rencoroso. Pero una persona que no ama es envidiosa, es egoísta, es egocéntrica, es celosa. Es terrible la falta de amor. Hace que no nos parezcamos a Cristo. Queridos hermanos, todos nosotros debemos cultivar en nuestras vidas la gracia del amor. Sea que estemos en decadencia o no, todos tenemos que cultivar esa gracia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Donald Whitney nos da algunas sugerencias. En primer lugar, medita en el hecho de que el amor es la marca distintiva más importante del cristiano. Hay muchas marcas distintivas en el cristianismo, pero el amor es la más importante. Dice Maurice Roberts, la gracia suprema del cristiano es el amor. El amor es la joya suprema entre las gracias de la vida cristiana. Y ahora escuchen, dice él, nosotros lo sabemos, pero continuamente lo olvidamos. Nosotros lo sabemos, pero continuamente lo olvidamos. Medita en eso, mi hermano. Continuamente, exponte a todos esos textos del Nuevo Testamento que hablan de la necesidad de amarnos unos a otros. Medita en eso. Y pídele a Dios en oración que eso impacte tu corazón. Segundo, deja que tu corazón se inflame con el fuego del amor de Dios. Tú quieres amar. Recuerda constantemente cuánto Dios te ha amado a ti. Recuerda constantemente cuánto Dios te ha amado a ti. ¿Qué dice Juan? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Medita en el amor de Dios. Tercero, deleítate en imitar a Dios amando como Él ama. Deleítate en imitar a Dios amando como Él ama. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta rara. ¿Dios es feliz? ¿Dios es feliz? ¿Sí o no? Sí, Dios es feliz. ¿Y Él es amor? ¿Saben lo que el diablo nos dice? Si tú te dedicas a amar a los demás, se van a aprovechar de ti. Y tú vas a ser un desgraciado. No, eso no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Dios es amor y Él es feliz. ¿Y saben lo que dice el Señor? Es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Saben por qué mucha gente tiene una vida desgraciada? Porque son egocéntricos. Porque viven para sí mismos. Eso es una maldición. Eso es una desgracia. Mi amado hermano, mi amada hermana, deleítate imitando a Dios. ¿Qué dice Efesios 5:1? Y sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sed imitadores. Y la palabra ahí griega es mímica. Hagan mímica de Dios, imitándolo en su amor. Cuarto, identifica aquellas relaciones donde tienes más necesidad de crecer en amor. ¿Es en el seno de tu familia? ¿Es entre tus hermanos en la iglesia? ¿Es entre tus amigos? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la universidad? ¿Es en la escuela? ¿Dónde es? Y por último, toma, y esta es la parte más dura, toma la iniciativa de mostrar amor, especialmente amando a aquellas personas de las que tienes poca o ninguna expectación de que te amarán a cambio. Toma la iniciativa de mostrar amor, especialmente hacia aquellas personas de las que tienes poca
o ninguna expectación de que te amarán a cambio. Porque así es que ama a Dios. Dios nos amó cuando nosotros lo odiábamos y envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuarta pregunta. ¿Estás más sensible que antes a la presencia de Dios? ¿Estás más sensible que antes a la presencia de Dios? Ahora, esta es una pregunta que debe ser cuidadosamente clarificada para no dar lugar a malos entendidos. Porque algunos pueden tener algunas ideas un tanto místicas de lo que significa experimentar la presencia de Dios. Lo primero que debemos aclarar es que Dios está presente en todo lugar, independientemente de que nosotros estemos conscientes o no de su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Pregunta el salmista. Y la respuesta es, a ningún lado. Donde quiera que me vayas, allí estás tú. No importa si yo estoy consciente o no de eso. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Por otra parte, es importante señalar que aunque Dios está en todo lugar, nosotros no podemos discernir, no podemos percibir su presencia a menos que Él se revele. Porque Dios es espíritu. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, en primer lugar, a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero en segundo lugar, Dios se revela a través de su palabra. Su palabra encarnada, Jesucristo. Su palabra escrita, la Biblia. Ahora, ¿saben qué implica esto, mis hermanos? Que es a través de su palabra, Cristo y la Biblia, que nosotros podemos experimentar y percibir la presencia de Dios. Y es ahí precisamente donde radica la diferencia entre un cristiano bíblico y un místico. Cuidado con el misticismo. Y déjenme decirles algo, eso se ha metido en muchas iglesias evangélicas. Un misticismo cristiano. No, cuidado, cuidado. El místico pretende percibir la presencia de Dios en una forma inmediata, es decir, sin hacer uso de ningún medio, incluyendo la Biblia. Por otro lado, el místico a menudo describe esa experiencia de percibir la presencia de Dios como encontrar a Dios dentro de ti, perderte en Dios y olvidarte de ti mismo. Es un arrebato emocional. Y yo debo aclarar, el experimentar la presencia de Dios no está exento de emociones. Pero experimentar la presencia de Dios no es un arrebato emocional en el que tú pierdes el control y te olvidas de ti mismo y te fundes en Dios. No. No es así como la Biblia lo describe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando usted ve una persona que parece que está loca, porque ha perdido el control, está en trance. Mire, él está lleno de lo que sea, pero no del Espíritu Santo. Yo no sé de qué está lleno, pero no es del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es dominio propio. Mientras más lleno está una persona del Espíritu de Dios, más controlado está. Timoteo, 2 Timoteo 1:6, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted sabe cuántas iglesias hoy día las personas experimentan la presencia de Dios y ruedan por el piso? En Toronto hay un movimiento que es el movimiento de la risa. De repente esas personas en la iglesia experimentan una histeria colectiva supuestamente efectuada por una obra del Espíritu de Dios, donde todo el mundo comienza a reírse, a reírse, a reírse y no se puede parar. Bueno, hermanos, yo no sé qué es lo que pasa en esas iglesias, pero ustedes pueden estar seguros que eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios.
no es de ese tipo de experiencia que nosotros estamos hablando aquí. Más bien, la Biblia nos dice que nosotros debemos buscar a Dios a través de su palabra o a través de experiencias fundamentadas en su palabra. Por ejemplo, dice Donald Whitney: mientras más leo y medito en la escritura o la escucho mientras es predicada, yo puedo esperar tener la conciencia de que es la voz de Dios que yo estoy escuchando. ¿No es verdad, hermanos, que nosotros no siempre experimentamos eso? A veces estamos en la iglesia y oímos la prédica como una charla bíblica más, pero hay otros momentos donde el Espíritu de Dios nos hace muy conscientes. Estoy en la presencia de Dios, estoy escuchando la voz de Dios. Sigue diciendo Whitney: mientras participo en la adoración congregacional ordenada por Dios, así como en la cena del Señor, por fe yo puedo esperar encontrar allí la presencia espiritual de Cristo. Y cuando voy caminando por el bosque o entrando por la puerta del lugar donde trabajo, yo puedo buscar y percibir la presencia de Dios en momentos como esos, porque la Biblia me dice que Él está en esos lugares también. En otras palabras, experimentamos la presencia de Dios cuando estamos conscientes de lo que Él mismo nos ha revelado acerca de su persona en su palabra. ¿Y qué nos ha revelado Dios acerca de su persona en su palabra? Bueno, si tú eres creyente, Él te ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te ha dicho también cómo es Él. Es una experiencia de estoy en la presencia de Dios. Estoy consciente de que vivo, como decían los antiguos, coram Deo, cara a cara con Dios. Todo el día. Y es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso. Como dice Whitney, es vivir con la conciencia de que Él conoce mis pensamientos, mis motivaciones, mis temores, mis aspiraciones, mis emociones, mis ansiedades, mi condición física y mental. Y es vivir con la conciencia de que Él me ama más allá de lo que yo puedo comprender. Una persona así, que vive en la presencia de Dios, cuando peca está consciente: pequé delante de Dios y pide perdón. Pero también cuando está en problema descansa en Dios. Es una persona que vive hablando con Dios. Él está consciente: yo estoy con Dios. Y mi pregunta es: ¿estás disfrutando, mi amado hermano, de la dulzura de esa compañía? Manteniendo con Él una relación de adoración y gratitud, deleitando tu mente en lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer eso? Varias sugerencias. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios? Varias sugerencias rápidamente. Primero, acude a menudo al lugar donde Dios se revela más claramente, en la Biblia. Mis hermanos, la Biblia es el parque donde nosotros nos sentamos a hablar con Dios. Él nos habla y nosotros le hablamos. Vete al parque. Dice Martin Lloyd-Jones: mientras más conocemos la Biblia y la leemos, más a menudo seremos llevados a la presencia de Dios. De manera que si quieres poner al Señor delante de ti, dedica mucho de tu tiempo a la lectura regular de la Biblia. Segundo, reconoce su presencia contigo mientras caminas con Él. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esposas, déjenme hacerles una pregunta. ¿No es verdad que muchas veces ustedes están en la misma habitación con su marido y por causa de que él no conversa, por causa de que él está encerrado en sí mismo, el hecho de estar en la misma habitación no los está uniendo más ni está acrecentando vuestra intimidad? Ustedes no se quejan a cada rato de eso. Bueno, mis hermanos, ¿por qué nosotros vamos caminando al lado con Cristo todos los días de nuestra vida, encerrados en nosotros mismos y olvidando que Él está ahí? Pásate la vida hablando con Cristo, que Él está a tu lado. Habla con Él el día entero. ¿Saben lo que es la oración? La oración es el batimóvil, el batiteléfono de Batman, que está conectado con el del comisionado. El comisionado nada más tiene que levantar el teléfono y ya está conectado con Batman. Nosotros tenemos un batiteléfono conectado con el cielo las 24 horas. Y ¿saben lo mejor? Es gratis. Gratis, ni siquiera como el Skype, porque en el Skype hay que ir a una computadora. Esto es gratis. El día entero.
nosotros andamos con Cristo el día entero. Tercero, acude al culto de adoración con la expectativa de que te vas a encontrar con Él. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Ven a la iglesia, Señor, yo quiero percibir tu presencia, yo quiero oír tu voz. Medita continuamente en la verdad de que Dios es omnipresente. Medita en eso. Lamentablemente, hermanos, no podemos seguir deteniéndonos en cada una de estas preguntas, por lo que voy a limitar solamente a mencionarlas, lo lamento. Quinta pregunta, ¿estás experimentando una medida creciente de preocupación por las necesidades espirituales y temporales de otros? ¿Qué tan consciente estás? Tú vienes al culto de oración, porque es ahí donde se habla del problema de la familia. ¿Estás experimentando una medida creciente de preocupación por los otros? Sexta pregunta, ¿te deleitas en la esposa de Cristo que es su iglesia? ¿O tú eres de los que tiene un corazón amargado con respecto a la iglesia? Eso es decadencia espiritual. ¿Son las disciplinas espirituales importantes para ti en una medida creciente? Ya nosotros hablamos de eso las semanas antepasadas. Octavo, ¿todavía sientes dolor por tu pecado? Cuando tú pecas, tú sientes dolor, vergüenza, tristeza. Novena pregunta, ¿eres una persona que perdona rápidamente? Porque Dios es perdonador. En la misma medida en que nosotros nos parecemos a Dios, vamos a ser más rápidos para perdonar. Décima pregunta, ¿qué tanto anhelas el cielo y estar con Jesús? ¿Qué tanto anhelas el cielo y estar con Jesús? Espero, hermano, que este cuestionario te haya servido de ayuda para hacer un chequeo médico de la condición de tu alma delante de Dios. Ahora, ¿qué debes hacer ahora? Si has descubierto que alguna de esas áreas no están caminando bien, si has descubierto que estás atravesando por un periodo de decadencia espiritual, créame, no más de 5 minutos. Esto va a ser muy breve. Ocúpate en tratar con tus pecados en una forma bíblica, viniendo delante de Dios en arrepentimiento, pero con la esperanza de ser perdonado y restaurado. Mi hermano, mi hermana, recuerda lo que decíamos al principio. No hay razón para que un creyente se quede encerrado en el castillo de la duda. Dios ha puesto en tus manos la llave de la promesa. Y Él no solo promete perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros vamos delante de Él en confesión de faltas, Él promete restaurar nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia de Éfeso? Yo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Mi hermano, recuerda que tú tenías tiempos en que tú disfrutabas de la comunión con Dios. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando para ti leer la Biblia era un deleite? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Reconoce que ha sido por tu pecado que has caído en la condición en que estás. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes? Que todo el mundo tiene la culpa de su malestar. La culpa la tienen los pastores porque no me cuidan. La culpa la tienen los hermanos porque no me llaman. La culpa la tiene mi esposa porque no me quiere. La culpa la tiene mi esposo porque no me ama. No, mi hermano, no hagas eso. No hagas eso. Arrepiéntete porque es tu pecado. Pero recuerda, hay perdón en Cristo. Y haz las primeras obras. Vuelve de nuevo hacer todo lo que tú hacías en tu vida cristiana y que tal vez todavía haces por inercia, pero vuelve a hacerlo como al principio, con la conciencia de yo quiero agradar a Dios con esto, yo quiero tener comunión con mi Señor al leer la Biblia. No es un ritual. Ay, pastor, mi problema es peor, estoy en tal condición que ya yo no sé si soy creyente o incrédulo. Te tengo una buena noticia, buenísima noticia. Yo no sé si tú eres un creyente que está en una decadencia espiritual o si tú eres un incrédulo que por un tiempo creíste que eras creyente, pero te voy a decir algo, el remedio es el mismo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Después averiguamos qué es lo que tú eras, pero por ahora vete a Cristo en arrepentimiento y fe. Él dice, las puertas están abiertas. Yo no voy a rechazar a nadie que venga a mí clamando por misericordia. Mis hermanos, tú y yo necesitamos una correcta perspectiva de la realidad. Necesitamos perspectiva.
Y eso es precisamente lo que Pablo nos provee en este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Ahora, antes de entrar directamente en el contenido de nuestro texto, yo quiero que noten las palabras con las que Pablo introduce esta última exhortación en el capítulo 13. La Biblia de las Américas lo traduce: y haced todo esto. Pero si ustedes miran con cuidado sus Biblias, se van a dar cuenta que el haced todo está en bastardilla. Lo que eso quiere decir es que los traductores tuvieron que suplir esas dos palabras para hacerle sentido a la oración, pero lo que dice el texto original es como lo traduce la Biblia Reina Valera del 60. Y esto, pero ahora, ¿qué es esto? Bueno, es posible que Pablo se esté refiriendo a la exhortación al amor que nosotros vimos la semana pasada en los versículos 8 al 10. Amen al prójimo como a sí mismos. No solamente porque el amor es el cumplimiento de la ley, sino también porque conocemos este tiempo. Pero es posible también que Pablo se esté refiriendo a todas las exhortaciones comprendidas en los capítulos 12 y 13 que hemos visto desde hace unas semanas para acá. Ahora, estas dos perspectivas del texto no tienen mucha diferencia, porque en los capítulos 12 y 13 Pablo insiste en el tema del amor. Noten lo que dice Pablo en el versículo 1. Por consiguiente, Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Déjense transformar en la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es: por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor mediante la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, entréguense por entero a Él y déjense transformar. Que vuestra mente sea transformada. Pero noten que Pablo dice: yo les ruego esto por las misericordias que Dios ya les dio. Mis hermanos, los cristianos no vivimos de cierta manera para tratar de alcanzar el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos por Él de pura gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Nuestra vida cristiana se encuentra anclada en el pasado, en esa obra perfecta de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible vivir la vida cristiana si no tenemos un claro entendimiento del evangelio y si no traemos ese evangelio a nuestras mentes una y otra vez. Mis hermanos, los creyentes necesitamos mirar constantemente hacia el pasado, a la obra perfecta de Cristo en la cruz, si queremos vivir para la gloria de Dios. Pero cuando llegamos al final del capítulo 13, Pablo nos da una serie de exhortaciones que debemos obedecer por lo que va a suceder en el futuro. Yo tengo mucho interés en la mañana de hoy en que ustedes puedan ver todas las conexiones que Pablo hace en este texto. Debemos anclar nuestras vidas en las misericordias de Dios, lo que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo. Pero ahora Pablo nos va a exhortar a vivir de cierta manera por lo que va a suceder en el futuro. El cristiano mira continuamente hacia atrás a la obra perfecta de Cristo y a lo que ya somos en Él, pero también mira hacia adelante a lo que llegaremos a ser cuando Él regrese en gloria. Y a la luz de esa realidad, Pablo nos dice ahora que debemos despertarnos del sueño conscientes de que nos acercamos cada vez más a la consumación final de nuestra redención. Vean otra vez el versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Ustedes ven esos padres
que se acercan por la mañana el lunes al niño y le dice: Manuel, levántate que ya es hora de ir a la escuela. El niño abre los ojos, mira al papá, pero inmediatamente el papá sale de la habitación, el niño se vuelve a dormir. Así que el papá tiene que regresar otra vez y decirle: Manuel, se está haciendo tarde, ya está llegando la hora de la escuela. Bueno, Pablo está diciendo: ya es hora de despertaros del sueño. Miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es hora de despertar. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Pablo está asumiendo aquí que los creyentes tenemos una perspectiva clara del tiempo característico en que vivimos. Y él nos está refiriendo al tiempo que nosotros medimos cronológicamente con el reloj. En griego hay dos palabras, cronos y kairos. No es el tiempo cronos que yo puedo medir con las manecillas del reloj, es el tiempo de oportunidad. Es esta era en la que nosotros vivimos, esta era comprendida entre las dos venidas de Cristo. Ya Cristo llevó a cabo su obra de redención a favor de su pueblo, de manera que en el momento de nuestra conversión fuimos justificados por la fe. Ya fuimos declarados justos en el tribunal de Dios. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8:1. Mis hermanos amados, todos nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos adoptados por Dios como sus hijos. Ya disfrutamos ahora del don de la vida eterna en Cristo, pero aún no experimentamos plenamente los beneficios de nuestra salvación porque no hemos sido aún glorificados. El pecado todavía mora en nosotros. Estamos en un cuerpo de muerte en el que mora el pecado y por lo tanto no somos capaces de experimentar a plenitud lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Es en ese sentido que Pablo nos dice en la segunda mitad del versículo 11 que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es que ahora somos medio salvos. No es que ahora estamos más o menos salvos. No, mis hermanos. Nosotros disfrutamos de una salvación completa que no podemos disfrutar completamente. Ya tenemos una salvación completa, pero todavía no podemos disfrutarlo completamente, porque no hemos sido aún glorificados. Es ese aspecto de nuestra salvación del que Pablo está hablando aquí. Cada día que pasa, nosotros nos acercamos a ese glorioso día, a la segunda venida de Cristo, cuando todas las células cancerosas del pecado serán eliminadas para siempre, cuando nuestros cuerpos serán transformados semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección, y entonces podremos disfrutar de una plena comunión con Dios en su presencia por los siglos de los siglos. Eso está cada vez más cerca, hermanos. No por la pandemia. Pablo dijo hace 2000 años, esto está cada vez más cerca. Nosotros estamos mucho más cerca de nuestra redención final, mucho más cerca de la transformación de nuestros cuerpos, mucho más cerca de la completa santificación de nuestras almas. Estamos cada vez más cerca. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuándo va a suceder eso? En la segunda venida de Cristo. Hay una conexión entre estos dos eventos, la venida de Jesús y nuestra glorificación. Cuando Él vuelva, seremos como Él en santidad. Es lo mismo que Juan nos dice en 1 Juan capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ven?
No es que estamos viendo a ver si tal vez cuando lleguemos al cielo nos digan que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. No. Ya somos, si tú has creído en Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el tiempo intermedio en que vivimos, ¿ven? Ya Cristo vino. Ya Cristo llevó a cabo la salvación de su pueblo. Pero estamos a la espera de que Él regrese para que podamos disfrutar plenamente de los beneficios de nuestra salvación. Eso es lo que algunos teólogos han llamado el ya y el todavía no del reino de los cielos. El ya y el todavía no. ¿Estamos en el reino? Sí. ¿Estamos esperando el reino? Sí. El ya y el todavía no. Mis hermanos, cuando Cristo asumió una naturaleza humana en el vientre de María, la eternidad penetró en el tiempo. Y el reino de Dios se hizo presente en este mundo caído. Porque el Rey llegó. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús en Marcos 1:14. La luz del mundo, Jesús, ya penetró las tinieblas del presente siglo malo, como le llama Pablo a esta era en Gálatas capítulo 1 versículo 4, el presente siglo malo. Y esa luz sigue avanzando por el poder del Evangelio, conquistando los corazones de los hombres. Mis hermanos, el reino de Dios ya está aquí, pero no ha sido consumado. Ya fue inaugurado, no ha sido consumado. El ya y el todavía no. Los cristianos ya estamos en el reino de Cristo. Ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Ya somos una nueva creación, según a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, literalmente es una nueva creación. La nueva creación, estamos esperando cielos nuevos y la tierra nueva. Mis hermanos, ya la nueva creación llegó. Este mundo ya está preñado de la era venidera. Pero todavía hay focos de resistencia, dentro y fuera de nosotros. El pecado continúa presente en el mundo y en nuestro propio corazón. Hay focos de resistencia, por eso la lucha. Tú eres creyente, tú sabes lo que es esa lucha. Esa lucha entre el quiero y no quiero, esa lucha entre el pecado me seduce pero no quiero pecar. Quiero y no quiero, estoy en el ya y el todavía no. Como dice John Piper, me encanta esta cita, él dice: vivimos en tiempos superpuestos. La era del perdón, la justicia, la vida, la paz, la pureza, la luz y el gozo ha llegado con la venida de Jesucristo hace 2000 años. Pero aún permanece la antigua era de la culpa, la muerte, el pecado, la contienda, la enfermedad, las tinieblas y las miserias. Vivimos, dice Piper, en la superposición de estas dos eras, de estas dos edades. En Cristo somos perdonados, aceptados y capacitados para la santidad y el amor, pero nada es perfecto todavía en la tierra. Todavía luchamos con el pecado, todavía nos enfermamos, todavía morimos. Pero ¿saben qué? Cada día que pasa nos acercamos más a ese día glorioso en que seremos librados de la presencia del pecado. Ya fuimos librados de su esclavitud, pero no de su presencia. No de su presencia. Y es a la luz de esa realidad que Pablo nos llama a despertar. Qué figura, ¿verdad? Nos llama a despertar. ¿Qué pasa cuando tú estás durmiendo? Que tú tienes un mundo de fantasía en tu cabeza que no es real. Ese es el problema de los incrédulos. Ellos están soñando que están en un resort en Punta Cana y no saben que ellos están en una cárcel esperando su ejecución. Están dormidos. Y nosotros estábamos dormidos, pero ya no más.
La luz del sol de justicia nos alumbró. No andamos en tinieblas. La luz del mundo ya está aquí, mis hermanos. La luz del mundo está despejando las tinieblas de este mundo de oscuridad. Esa luz ya nos alcanzó, pero estamos esperando el amanecer de nuestra redención final, que está por llegar. Por lo tanto, no es hora de seguir durmiendo. Despierta. Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si tú estás medio dormido, medio despierto, entretenido con las cosas de este mundo, ahora que estamos en una pandemia, todo el mundo se quiere entretener hasta la muerte. Sentimos claustrofobia con esta mascarilla, el estar encerrado en casa, el no poder hacer esto, el no poder hacer aquello. Vamos ahora a vivir de entretención en la entretención. Despierta, mi hermano, que con pandemia o sin pandemia la venida de Cristo está cerca. Despierta. ¿Recuerdan el relato que mencionamos al principio? En la muerte de Livingston. ¿Saben por qué el mendigo de esa historia desgració su vida, desperdició su vida? Porque estaba dormido a las realidades eternas. Mira, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si tú piensas que este mundo es todo lo que hay, vivirás una vida intrascendente, vivirás una vida superficial, vivirás para cosas que no perduran. Me acuerdo, me vino a la mente ahora una historia que mi papá nos hacía cuando éramos niños, de un hombre que estaba afanado, obsesionado, porque él quería una finquita. Quiero tierra, quiero tierra. Un hombre le dijo, mira, vamos a hacer un trato. Ponte en el medio de mi finca. Comienza a correr en círculos cada vez más amplios hasta que yo te diga, o hasta que tú no aguantes más. Y toda la tierra que abarques será tuya. El individuo comenzó a correr, a correr, a correr, y mientras más grande era el pedazo de tierra, más quería. Tenemos una sanguijuela, ¿verdad? Que dice más, más. Al final le dio un infarto y se murió. Y alguien preguntó por curiosidad, y por fin, ¿cuánta tierra logró abarcar? Dice 7 metros. ¿Dónde lo enterraron? Eso fue todo lo que tuvo. 7 metros de tierra. Los incrédulos tratan en vano de construir un cielo aquí. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen otro cielo. Pero los cristianos tenemos otra perspectiva de la realidad, dice Pablo. Tenemos otra perspectiva. Ustedes conocen el tiempo en que vivimos, dice Pablo. Cristo vino la primera vez, nos rescató de las tinieblas, nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Dios. Pero Él viene por segunda vez. Y cuando eso ocurra ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, ya no habrá culpa. Mis hermanos, ya no habrá tentación. Wow, qué glorioso. Ni siquiera habrá tentación. Todo el mal que se introdujo en el mundo después de la caída desaparecerá para siempre. Y ahora yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿tú crees eso? ¿De verdad tú crees eso? Porque si tú eres creyente, si tú eres un verdadero creyente, no solo deberías creerlo, deberías vivir de tal manera que refleje la verdad de lo que eres y de lo que esperas ser cuando Cristo vuelva. Imagínate que este próximo martes tú tienes un viaje extremadamente importante. El vuelo sale bien temprano. Todavía no has preparado las maletas y tienes muchas diligencias que hacer antes de viajar. Mire, esa realidad, lo que va a suceder el martes, va a dominar lo que vas a hacer el lunes.
¿No es así? No hay tiempo que perder. El futuro determina tu presente. Todo depende de lo que tú tienes en tu futuro, en la cabeza. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Este pasaje es una llamada despertadora. A veces uno está en un hotel, llama a la recepción y dice, por favor, a las 5 de la mañana, háganme una llamada despertadora. Si se me va el reloj y me quedo dormido, voy a perder lo que sea. Un viaje, cualquier cosa. Este pasaje es una llamada despertadora para que no vayamos por la vida en pijama, medio despiertos, sino completamente alertas a la luz del hecho de que nos estamos acercando cada vez más y más al día de nuestra glorificación. Eso tiene que impactar tu vida aquí y ahora, si tú de verdad lo crees. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje. Ya hemos visto aquí que Cristo nos rescató del reino de las tinieblas, que Cristo nos introdujo en el reino de su luz y que en su segunda venida seremos glorificados. En otras palabras, estamos despiertos a la realidad de nuestra nueva identidad en Cristo. Pero ahora Pablo nos exhorta a vivir en la práctica en una forma coherente con esa nueva identidad. Vean una vez más el versículo 12. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, ya les dije, ustedes conocen el tiempo, ya ustedes saben lo que somos en Cristo, ya ustedes saben lo que seremos cuando Él regrese. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías. La palabra literal allí no es tanto orgía, sino más bien rebeldía, es parranda. De hecho, la palabra griega se puede traducir parranda, es la vida loca, para ponerlo en un lenguaje más actual. Todo lo que está asociado con la borrachera. No en rebeldías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo Pablo intercala en este texto lo negativo con lo positivo? Él va de una parte a la otra. No hagan esto, hagan esto. Por cuanto fuimos rescatados de este mundo de tinieblas y estamos a la espera de nuestra glorificación, hay algo que debemos desechar, hay algo que debemos ponernos, hay algo que debemos quitarnos, hay algo de lo cual debemos vestirnos. Los cristianos debemos desechar las obras de las tinieblas por la sencilla razón de que ahora estamos en luz. Andemos como de día. Nosotros no somos de la noche. Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo 8, antes ustedes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ustedes sois luz, andad como hijos de la luz. En otras palabras, debemos ser coherentes con nuestra nueva identidad en Cristo. Vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz y andamos en luz, andamos de día. Eso es exactamente lo mismo que dice Pablo en el pasaje que Marcos leyó al principio del servicio de adoración, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, hablando del día de la segunda venida, para que el día de la segunda venida de Cristo os sorprenda como ladrón. Ustedes no están dormidos, están esperando la llegada de su Salvador, porque todos vosotros sois hijos de la luz, sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, no somos de la noche, no somos de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. Este pasaje como un comentario ampliado de Romanos 13. No durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan.
Los incrédulos están dormidos a las realidades eternas. Ellos están dormidos a la hermosura de Jesús. Ellos no pueden contemplar su gloria. Ellos están dormidos al hecho de que la verdadera vida, el verdadero deleite, la verdadera satisfacción únicamente se encuentra en Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ellos están dormidos al hecho de que nosotros estamos en una guerra y que la lucha cósmica que se está librando aquí tiene repercusiones eternas. Ellos viven sumergidos en un mundo de oscuridad y por eso hacen lo que hacen, por eso viven como viven. Ellos hacen las cosas que se hacen en la oscuridad. Me impactó este pasaje de Job 24:15. Él dice que el ojo del adúltero espera al anochecer, diciendo: ningún ojo me verá. En la oscuridad minan las casas y de día se encierran. Ellos no conocen la luz, porque para él, para el impío, para el adúltero, para el ladrón, para el que se emborracha, para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. ¡Wow! ¡Qué descripción! Ellos viven en una densa oscuridad y hacen las cosas que la gente hace en tinieblas. Pero mis hermanos, ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. Los cristianos somos hijos del día. Por medio del poder del Evangelio, el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento para que andemos en luz. Debemos vestirnos las armas de la luz. Y en un momento yo le voy a decir qué es eso. Pero la razón es porque ya pertenecemos al reino de la luz. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo que Pablo está diciendo aquí es: mira lo que tú eres y vive conforme a tu nueva identidad? Ustedes eran tinieblas, ahora ustedes sois hijos de la luz. Ustedes son hijos del día. Vivan de día. Quítate la pijama, despierta y vístete las armas de la luz, porque esto no es un picnic, esto es una guerra. Es lo mismo que vemos en el versículo 14. Dice: vístanse del Señor Jesucristo. Qué raro, porque en Gálatas capítulo 3 versículo 27 Pablo dice que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Eso ya pasó cuando nos convertimos al Señor. Nuestro bautismo en agua no es más que un símbolo de la realidad de que todos nosotros ya estamos vestidos de Jesús. De manera que la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, es a que seamos coherentes con lo que ya somos, a que en dependencia del Espíritu Santo mostremos el carácter que refleja nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora bien, yo sé que para muchos puede resultar, esta exhortación puede resultar un tanto abstracta. ¿Cómo que me vista de las armas de la luz? ¿Cómo yo me visto de Jesucristo en la práctica? Déjenme poner estas exhortaciones en términos más concretos. Debemos vestirnos de las armas de la luz y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso en la práctica? Escuchen lo que Pablo continúa diciendo en el pasaje de 1 Tesalonicenses. Yo le dije que ese pasaje es un comentario de Romanos 13. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Pablo dice en Romanos las armas de la luz. Ahora nos dice, por lo menos menciona dos piezas de esa armadura: la coraza, que cubre aquí, el yelmo, que cubre la cabeza. Pero al mismo tiempo Pablo no lo deja ahí, sino que nos explica en términos prácticos lo que esas dos piezas significan: fe, esperanza y amor. ¿Se dieron cuenta?
habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Cuáles son las armas de la luz? La fe, la esperanza y el amor. Déjenme hacerles ahora una pregunta. Mis hermanos, ¿en quién descansa nuestra fe si somos cristianos? Descansa en Jesús. ¿Y quién es el objeto de nuestra esperanza? Es Jesús. ¿Y quién es el objeto de nuestro amor? ¿Quién es nuestro más grande tesoro? ¿Quién es el deleite de nuestras almas? Es Jesús. Así que si tú eres cristiano, vestirte las armas de la luz, fe, esperanza, amor, no es otra cosa que recubrirte cada día de la realidad de lo que Cristo es para ti, tal como Él es revelado en su palabra, en el Evangelio. Mis hermanos, aquí no hay atajos. La revelación de Cristo en las páginas de la Biblia es imprescindible para que podamos vestirnos de Él. Otra vez cito a Piper aquí. Piper lo dice de esta manera: la fe viene por el oír, ¿verdad? Así que vístanse de Cristo escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. Fe, esperanza, amor. La fe viene por el oír. Vístanse de Cristo escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. La esperanza proviene de las promesas. Así que vístanse de Cristo recordando las promesas de Cristo. El amor proviene de la hermosura de Cristo. Así que vístanse de Cristo recordando su belleza, tal como su gloria es revelada en el Evangelio. Mis hermanos, la vida cristiana práctica no consiste en una lista de cosas que debemos hacer, en una lista de cosas que no debemos hacer. No, la vida cristiana práctica es poner delante de nuestros ojos la gloria, la majestad, la hermosura, el deleite, lo satisfactorio que es nuestro Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque esa es la única manera de poder contrarrestar la seducción del pecado. Porque déjeme decir una cosa: el pecado también nos invita a poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en Él. Créeme, si te rebelas contra los mandamientos de Dios y decides obedecerme, te prometo que tendrás una vida más plena. Tendrás una vida más feliz. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿A ustedes nunca se les ha ocurrido, sobre todo en un momento donde hay mucha turbación, cansancio, dificultad, aflicción, que ustedes tienen una buena excusa para no obedecer a Dios en ciertos mandamientos? Miren, esto es muy sutil, pero en el fondo del corazón nosotros pensamos que ser demasiado obediente no es demasiado bueno. De hecho, hay gente que dicen: mira, fulano, tú estás haciendo esto mal, déjame mostrártelo por la Biblia. No, mejor ni me lo muestre. Yo no quiero seguir cargando mi conciencia. Es como este ejercicio que hemos hecho otras veces, donde uno le dice a las personas: piensa rápidamente, ¿cuáles son las palabras que vienen a tu mente cuando tú escuchas la palabra santidad? Y todo el mundo comienza a decir pureza, obediencia. A nadie se le ocurre decir alegría. Porque nosotros no solemos conectar la santidad con la alegría. Sin embargo, dice la Biblia: tus mandamientos son rectos y por eso alegran el corazón. Yo les he dicho estas cosas para que ustedes tengan mi gozo completo en ustedes mismos. La palabra de Dios da gozo. La obediencia a Dios trae gozo. La obediencia a los mandamientos de Dios trae gozo. Mi amigo, que tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, no es el pecado lo que te va a dar una vida feliz. El pecado te va a desgraciar tu vida. Son promesas falsas. El pecado no puede dar lo que promete. Ahora bien, cuando esa seducción llega a nosotros a través de muchos medios,
¿cómo podemos luchar eficazmente contra ella? Simplemente diciendo que no. Volviendo a poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en el objeto correcto. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Ven el punto otra vez? Puestos los ojos en Jesús. Mis hermanos, vean nuestro texto otra vez, Romanos capítulo 13. En el versículo 13, Pablo nos exhorta a andar como de día, y entonces cita algunos de los pecados característicos de este mundo de oscuridad del cual fuimos rescatados. Luego, al final del versículo 14, Pablo nos dice, y voy a citar aquí literalmente el texto, que no debemos entretenernos pensando en cómo vamos a proveer para las lujurias de la carne. No debemos entretenernos pensando en cómo proveer para las lujurias de la carne. Tú estás aquí solo, soltero, soltera. El pecado en ti se revuelve. Tú dices, yo necesito un compañero, una compañera. Estoy en soledad y ahí las lujurias de la carne comienzan a funcionar. ¿Cómo yo puedo suplir esta necesidad que Dios no me está supliendo? Y Pablo dice, no, ni siquiera pienses en cómo tú vas a proveer para esas lujurias de la carne, ni lo pienses, porque si lo comienzas a pensar, tarde o temprano serás enredado con ese pecado que tan fácilmente nos envuelve. Andemos de día, no en lujurias, no en borracheras, no en envidias, no en pleitos. No pensemos en proveer para la lujuria de la carne, pero en el medio de esas dos exhortaciones, como un sándwich, Pablo nos dice, en cambio, vístanse de Jesús. Vístanse de Jesús. Sí, debemos decirle que no a los pensamientos pecaminosos, desde que se levanten en nuestras mentes, desde que traten de sacar la cabeza, hay que decirles que no. Pero mis hermanos amados, eso no será suficiente a menos que seamos intencionales en vestirnos del Señor Jesucristo. En otras palabras, tomar las Escrituras y volver a poner en Él nuestra confianza, volver a descansar en sus promesas, volver a contemplar su hermosura con los ojos de la fe.